acerca de unas obras de poder que Dios hace. Diga conmigo que Dios hace. No solamente que hizo, sino que hace. Obras de poder, porque Dios tiene un propósito. Diga conmigo, propósito de Dios. Propósito del Señor. Aquí dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos creemos que estamos en el propósito de Dios? Estamos en un propósito de Dios no solamente individual, sino colectivo y también de tiempo, porque ese es el tiempo que Dios visita esta tierra, ese es el tiempo que Dios hace su obra a través de la iglesia en esta tierra. Dios tiene un propósito con esta tierra. Lo que usted mira alrededor, mi hermano, es parte del propósito de Dios. Qué tiempo tan maravilloso nos tocó vivir a nosotros. No sé si usted se goza que le tocó un cambio de milenio, pero no a toda la gente le toca un cambio de milenio, mi hermano. No a toda la gente le toca el despuntar de la tecnología. No toda la gente tiene la oportunidad de vivir un tiempo como el que nosotros estamos viviendo. Ahora, la gente puede ver solamente delincuencia, solamente tiempos difíciles, pero si es el cierre del tiempo del evangelio en la tierra, son días de gloria, son días de poder. Son días de bendición. Ahora, Dios tiene propósito con nosotros, tiene propósito con esta tierra, y cuando el propósito de Dios está activo, grandes cosas de parte de Dios suceden en la tierra a favor de su pueblo, a favor del evangelio. Dice Hechos capítulo 12. Lo primero que quiero mirar es el encarcelamiento y la liberación de Pedro, porque en Hechos capítulo 12 dice que por aquel tiempo el rey Herodes, versículo 1, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia. Dice que el versículo 2, que hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Sucedió durante los días de los panes sin levadura. Pero dice que cuando tomó a Pedro, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo al pueblo después de la Pascua. 4 piquetes de soldados, cada piquete de soldados era compuesto por 4 soldados, quiere decir que lo puso bajo 16 soldados para que lo cuidaran, para que lo guardaran. Es decir, que humanamente Pedro no había oportunidad de que se librara, él estaba bien custodiado. Aparte de esos 16 que lo estaban guardando, estaban las guardias, estaba la primera guardia, estaba la segunda guardia para poder salir, pero ahí Dios iba a intervenir. Dice el versículo 6, que esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, que eso es lo que quiero mirar, la actividad sobrenatural en la iglesia, la actividad sobrenatural de Dios, en este caso, en la vida de Pedro. Yo sé que Dios es poderoso para liberar. ¿Cuándo dicen amén? Dios es poderoso, sin embargo, la historia nos enseña que algunos no fueron liberados. Qué bueno que todos los cristianos, todos fueran liberados a la manera de Pedro. Es decir, que en todos los cristianos se manifestara un ángel del Señor, lo sacara de la cárcel y se fueran libres, contando las maravillas de Dios. Muchos no les tocó eso, ni en aquel tiempo ni ahora. Sin embargo, como hay un propósito de Dios, digo otra vez conmigo, propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiero que usted y yo entendamos? Porque si yo me uno al propósito de Dios, grandes cosas van a pasar a favor mío, a favor tuyo. Si nos unimos a lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y entonces hay una actividad sobrenatural o angélica de parte del Señor sobre la vida de Pedro. Dice que se le aparece el ángel, una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate, pronto. Dice que las cadenas, lo primero es que las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias. Y él así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto, sígueme. Y entonces hay poder de Dios. Diga conmigo, hay poder de Dios. Para cualquier circunstancia que tú estés pasando, hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Sin embargo, repito, no en todos ha pasado así. Algunos se quedan clamando, algunos se quedan esperando. Y el asunto es de que a veces no nos unimos al propósito de lo que Dios quiere hacer. Porque en el propósito de Dios, repito, las cosas caminan. Es decir, que hay un poder
de Dios obrando. Dice el versículo 9, que saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión o pensaba que era un sueño. Es decir, que Pedro mismo, fíjese qué tremendo, que Pedro mismo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Eso quiere decir que hay cosas que suceden a nuestro alrededor que Dios está haciendo y que no estamos conscientes que están sucediendo, que están pasando. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, grandes cosas empiezan a suceder. Yo sé que Dios mueve su mano, mueve sus ángeles para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros seamos libres, para que puertas de bendición sean abiertas. Y por eso debo de buscar estar en el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Pedro en la tierra. El versículo 10 dice que habían pasado la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. Esta dice que se les abrió por sí misma. Obviamente había un ángel invisible ahí que la abrió, que la empujó. Dice que salieron, se fueron por la calle y el ángel se apartó de él, se apartó de Pedro. Versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Qué bonito es tener victoria, mis hermanos. Qué maravilloso es tener victoria, caminar en victoria. Ahora, además de que Pedro, obviamente Dios tenía un propósito con él, en ese propósito que Dios tenía con él, Pedro tuvo que ajustar algunas cosas en su vida. Y esas ajustaciones en la vida de Pedro hizo que la bendición y el poder de Dios caminaran sobre su vida. Si regresa conmigo un poco al capítulo 11, y Pedro está relatando lo que él vivió con Cornelio. Dice el versículo 5, capítulo 11, versículo 5. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Una visión que tiene Pedro, un éxtasis. Versículo 6. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Versículo 7, también oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Y entonces yo miro la actividad angélica en la vida de Pedro para liberarlo cuando él está en la cárcel, cuando él tiene un problema. Pero antes de eso, para que ese poder y esa bendición fuera atraída sobre la vida de Pedro, Pedro tuvo que ajustar cosas en su vida. Y en este caso, el evangelio era para todos. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, fíjese que el saludo estuvo tremendo. Porque Pedro llega a la casa de Cornelio, y lo primero que Pedro les dice, vosotros sabéis cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. Qué tremendo saludo, hermano. Es decir, que Pedro tenía candados en su mente. Tenía situaciones que su mente le decía no. Y si tú alguna vez has peleado con situaciones que tu mente dice no, entiendes esto, pero si no, te va a costar entenderlo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué un mensaje a los gentiles que los tenemos por paganos? ¿A cuánta gente la tenemos por pagana? Y quizás a un pagano Dios lo bendice. Y quizás le da la bendición que tú estás esperando, que tú estás queriendo. Y quizás tu mente tiene candados también. Pero cuando tú dices, Señor, yo me quiero unir a tu propósito. Porque le voy a decir algo, mi hermano. Unirse al propósito de Dios no es tan fácil. Humanamente es imposible. Si Dios te dice, ama a tu enemigo, que es lo que mirábamos el viernes. ¿Por qué? ¿Y lo que me hizo? Mire, pensemos que hay alguien que te hace la vida imposible, hermano. Y tú dices, no, Dios se va a encargar de eso. Dios me va a vengar a mí porque tanta dificultad que me ha pasado.
Y ese que te hacía la vida imposible, un día se arrepiente y le dice, Señor, perdóname. Y Dios dice, sí, está bien, perdonado. No, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces la mente, los candados en la mente. Y Dios, como que Dios me dijera, ¿quieres bendición? ¿Quieres bendición? Mire, la bendición está en actos cuando nuestro ser interno se tiene que doblar. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Un día yo estaba aquí hace muchos años y creo que dije, tiene el deseo de abrazar a alguien, darle un abrazo. Entonces yo me acerqué a los hermanos, recuerdo que Germán estaba ahí, estaban los hermanos acá. Llegué, les di un abrazo y se soltó un mover de Dios, pero no he visto muchos moveres de Dios en este lugar. Es más, no he visto otro como ese. No he visto otro como ese. Qué gloria, pero solamente por un abrazo. Y después le pasó a Germán. Germán estaba aquí, se bajó por este lado y empezó a darle un abrazo a un hermano. No recuerdo a quién le dio el abrazo y se soltó el asunto para allá. Y no se soltó tan grande como aquella vez, pero también se soltó una administración muy bonita. Y yo dije, algo nos estás enseñando, Señor. Algo nos estás enseñando. Cuando tú te doblas aquí adentro. Señor, pero no, son paganos. No merece, Cornelio, no merece. ¿Por qué me mandas allá? Y en este caso dice que él mira animales inmundos. Dice ahí, dice que miró que descendía ese lienzo. Y cuando miró cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y entonces Dios le dice, levántate, Pedro, mata y come. Dice, pero yo le dije, dijo Pedro, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Y Pedro tuvo que cambiar sus conceptos. Dice el versículo 9, pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Dice que esto sucedió 3 veces. Es decir, que no se convencía. Es decir, que decía, no. Pero de repente dijo, son animales impuros, pero vienen del cielo, no vienen de la tierra. Vienen de Dios. Y piense cuando usted tiene que quebrarse. Es como cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesús se le aparece camino a Damasco y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. El aguijón es un fierro con pico, hermano. Es el aguijón. Parecido al que se usaba para picar a los bueyes, para que jalaran el arado. Es un aguijón. Ese es un aguijón. Le dice Saulo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y entonces, hermano, Pablo tiene que reconocer. Llegó donde iba, lo llevaron, estuvo 4 días sin comer y sin beber. Piense lo que había en la cabeza de Pablo en esos días. Piense que había. Fue donde el disco tuvo que cambiar. No, yo no sé cómo es usted para cambiar, mi hermano, pero el mío va... no, y hasta se regresa poquito y va otra vez. Señor, ¿eso quieres, Señor? ¿Eso quieres? Y Pedro tenía que unirse al propósito de Dios. ¿Qué pasa si Pedro dice no? Nosotros, los judíos, es que fíjese que una de las obras de la carne, dice Gálatas 5:19 en adelante, dice que una de las obras de la carne es sectarismo. Si tú te crees mejor que otro cristiano, eres sectarista. Si tú crees que Llamada Final es mejor que otros ministerios, eres sectarista y eres carnal. Eres carnal. Esa no es la voluntad de Dios. Fíjese, ¿a qué horas cambio? Le digo que mi rueda se regresa, hermano. La mía se regresa para atrás. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero Pedro, piense, si él hubiera dicho no, yo me amarro con lo mío. Yo me amarro con que el evangelio es para los judíos. Jesús era judío. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los escogidos. Y se amarra Pedro ahí, yo le aseguro que no lo sacan de la cárcel. Se lo aseguro que no lo sacan de la cárcel. Lo llevan, lo matan.
Al otro día lo sacan allá y se muere. Y hermanos, tuviéramos de santo a Pedro, pero quién sabe por qué murió. ¿Quién iba a saber por qué murió? Pero cuando me uno, yo lo que quiero decirte es que hay cosas que provocan que lo sobrenatural se mueva a favor de nuestras vidas y que tengo que tener cuidado. Y que tengo que decirle, Señor, que el disco cambie, Señor. ¿Por qué usas a este carnal, Señor? Mejor usa aquel espiritual, Señor. Y que Dios me diga, es que tú no conoces el corazón de este carnal. Y tampoco conoces el corazón de aquel espiritual. Y cuando me rindo, Señor, lo que tú digas, Señor. Lo que tú digas. Lo que tú quieras. Yo trato de quitar mis prejuicios, mi pensamiento preprogramado de lo que debe de pasar y lo que debe de ser. Por eso no te programes ni para un culto siquiera. No te programes. Primero adoración, luego júbilo, luego adoración, luego la predicación. Y si un día el pastor se puso aquí y dice, hermano, vamos a predicar primero hoy. Y los que llegan tarde, a eso lo vamos a poner a alabar a Dios el día de hoy por llegar tarde. Los vamos a poner a que canten y alaben. Si lo hago por mi propio gusto, van a salir mal las cosas. Pero si Dios dice, hoy es así. Hoy es de esta manera. Ahora, Pedro tuvo que cambiar esa mentalidad. Dice el versículo 11 que esa palabra del cielo le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y entonces repito, hay cosas que hay que hacer. ¿Cuántos queremos una liberación como la de Pedro? Pero repito, hay muchos cristianos que no han sido liberados. Yo creo que hay cristianos que se han enfermado y que Dios les ha dicho, ve y pídele perdón a aquel. No, Señor, yo no voy a ir. Con todo lo que me hizo. Con todo lo que me hizo. Porque yo he mirado que se han muerto. Los hemos velado, hermano. Ve y cambia tu disco. Cámbialo, transfórmalo. Pero cuando uno se une al propósito de Dios, lo que yo quiero decirte es que hay que unirnos al propósito de Dios. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres hacer? La oración de aquellos hermanos de religión, pues, hermanos de iglesias preprogramadas o programadas, mejor dicho. La oración que dicen que hacían cuando les llegaba un pastor nuevo, porque muchos les cambian pastor cada 2 años, cada 3 años. Y decían, Señor, te pedimos que a nuestro pastor que nos has traído, tú lo mantengas humilde, Señor. Que de mantenerlo pobre nosotros nos encargamos. ¿De veras? Porque tal vez posiblemente Dios bendiga al pastor, hermano. ¿Te imaginas que el pastor empieza a prosperar, hermano? Pero así. Y le mira la prosperidad económica, sus bienes, su mansión y todo. Y que diga, no puede ser. No. Y que Dios diga, ¿y si yo quiero? Ahora, si el pastor te está sacando dinero para todo, pues eso es otra cosa, ¿eh? Cooperación para la alfombra, cooperación para los focos, cooperación para las cámaras, cooperación. No. Aquí no se piden cooperaciones, regularmente no. Creo que desde que yo empecé de pastor se han pedido, creo que 2 cooperaciones, 3 máximo. Pero no. Honra a Dios con tus diezmos y tus ofrendas y asunto arreglado. Pero lo que yo me refiero es que hay cosas que hay que cambiar el disco. Si dices no. Y Dios dice, pero yo quiero. Y Dios dice, tú vas a necesitar una intervención divina. Y yo quiero que así como Pedro fue liberado, porque repito, qué maravilloso que todos los cristianos en el mundo, todos fueran liberados a la manera de Pedro. Hermano, qué maravilloso. Pero posiblemente no están en el propósito de Dios. Por eso es importante estar en el lugar correcto. Ahora, uno más. Dice el capítulo 16, otra liberación maravillosa que hubo. Yo te puse de ejemplo al pastor porque yo sé que sí, hay personas que no tienen ningún problema con que el evangelio sea predicado.
No tienen problemas. Pero sí tienen problemas serios con que un hombre de Dios prospere económicamente. Yo por eso vivo en una traila, hermano. Ahí vivo. Si el IRS me quiere hacer una auditoría, que vaya a ver dónde vivo, hermano. Que vaya a ver dónde vivo. Asunto arreglado. Si un hermano dijera que me estoy robando el dinero de la iglesia, vete a ver dónde vivo, hermano. Vivo en una traila yo. Ese es mi quite, pues. Ese es mi quite. Pero hay hombres de Dios que sí prosperan. Y yo no digo que nunca voy a mostrar prosperidad. Pues, algún día la mostraré, pues. Pero hay personas que sí tienen problemas con eso. Sí tienen problemas, tienen dificultades y su mente dice no. Pero yo quiero el poder de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Dice Hechos 16:25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué liberación tan maravillosa, hermano! ¿Se imagina que todos los cristianos que los meten a la cárcel los liberaran así? Un terremoto, no donde se cae la cárcel, pero los cimientos son sacudidos y las puertas se abren automáticamente y las cadenas de los presos se caen. Qué maravilloso mirar ese evangelio en la tierra. Y eso lo vivió Pablo y Silas. Primeramente porque no se estaban quejando. Diga conmigo, no se estaban quejando. Dice que oraban y cantaban. Ahí amarrados en el cepo de más profundo, amarrados ahí, oraban y cantaban y los presos los oían. Lo primero que los presos se preguntaron es, ¿y estos de dónde sacan gozo? ¿Y estos de dónde sacan paz? ¿Y estos de dónde les salen fuerzas para cantarle a Dios? Y era la evidencia de Dios sobre sus vidas. Pero Pablo tuvo que hacer algunas cosas también para que su ministerio caminara en la voluntad de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Yo no soy muy expresivo en el amor, usted me conoce. Con mi esposa sí, con ella sí. No soy muy expresivo, pero desde que yo empecé de pastor, sobre todo cuando empecé de pastor, me empezó a llamar me empezó a llamar la atención la manera que hablaban los hombres de Dios. Y yo no empecé a hablar así, no porque eso es religión, imitar a otro. Pero con el paso de los años he entendido que ellos se han unido al propósito de Dios y han inclinado su corazón. Por ejemplo, el apóstol Andy siempre usaba usa su expresión, hermanitos amados. Esa es su expresión de él. Hermanitos amados. Nos da una buena regañada, pero hermanitos amados. Hermanitos amados. ¿Será por religión, por costumbrismo, o será porque el hombre de Dios ya llegó al punto donde sabe que el amor es lo más importante? Y que si vas a regañar a alguien, primero háblale amorosamente, pues. Y que tu amor sea sincero. El apóstol Víctor Garduño, su expresión es, amado hermano, amados hermanos. Así es su expresión siempre, amados hermanos. Bueno, mis amados, es la expresión del apóstol Otto. Bueno, mis amados, yo les digo, si ustedes quieren hacerlo, pero esa es su expresión de él. No es por religión, sino porque nos han machacado. A mí me han machacado, hermano. Y yo lo digo ahora. Yo uso expresiones así ahora. No porque sea muy expresivo y porque mi corazón se desborde de expresión de amor. No, porque me han machacado también. Y también en ese punto he tenido que inclinarme al amor. Y usar expresiones que bendigan la vida de la gente. Y entonces Pablo, fíjese que Pablo, hablando del propósito de Dios, Pablo tuvo que hacer cosas también para que ese poder de Dios lo ayudara en el momento que él necesitaba. Pablo estaba en el propósito de Dios. Pero repito, estar en el propósito de Dios es inclinarse. Inclinarse. Uno de los requisitos en 1 Timoteo 3, donde están los requisitos del obispo, del anciano, dice que no sea pendenciero. Esa palabra no sea pendenciero quiere decir que no sea peleonero. Pero a veces somos peleoneros, hermano. Es que la carne pues se sale. Pero ya cuando el que busca la paz de corazón, una de dos. O está lleno del Espíritu Santo
o le han pasado la aplanadora encima, hermano. Y ha entendido que hay que caminar en amor. Hay que caminar en amor. Dice ahí el capítulo 16, pero en el versículo 6, dice que cuando pasaron por la región de Frigia, ¿estamos ahí? Cuando pasaron por la región de Frigia y Galacia, dice que habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y entonces Pablo, él tuvo que entender y seguir la guianza del Espíritu. Diga conmigo, la guianza del Espíritu. Porque si yo camino en la guianza del Espíritu, hago lo que Dios me dice, tenga por seguro que en el momento de la dificultad, algo va a pasar a mi favor. Algo va a pasar. Mire, yo me gocé ahora que se abrió ese lugar para que tuviéramos la confraternidad. Humanamente ya no era posible. Si está reservado, lleno, ya mínimo 6 meses, cuando no cerca de 1 año por delante. Pero yo tuve el impulso de ir. Un día tuve el impulso y ahorita voy a ir. Después se me olvidó al otro día. Mi esposa me recordó. ¿Por qué no vas otra vez a chequear ahí? Le dije, de veras, ayer iba a ir, al último se me olvidó. Y llegué, le pregunté, le dije, ¿nadie ha cancelado? Dijo, ¿qué fecha? Me leí la fecha. Oh, sí, está libre, si lo quieres, está libre. Hermano, faltaban 2 semanas. Prácticamente 2 semanas. Humanamente no es posible. Pero yo creo en un Dios que mueve su mano. Y por eso necesitamos la guianza del Espíritu. Es decir, que Pablo no dijo, a mí me mandaron a predicar y voy a predicar donde sea. Dice que siendo impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, dice, no se los permitió. Mire la guianza o la importancia de la guianza del Espíritu. Versículo 8. Versículo 8, sí. Pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró, diga conmigo, se le mostró. No hay cosas que Dios te muestra y que deberías de haber hecho y que deberíamos de haber hecho. Yo cuando mi pastor se fue, quedamos en que le íbamos a enviar $400 mensuales para ayudarlo allá. Iba llegando allá por 6 meses. Y lo hicimos. La primera vez le dije a los hermanos, hay que cooperar para mandarle dinero al pastor. Se juntaron $243, yo puse el resto. La segunda vez, le dije, hermanos, ya llegó el segundo mes, vamos a juntar. Se juntaron $35, dije, adiós con la cooperación. Yo los envío. Y yo los envié. Por 6 meses. Pero después, una noche, yo tuve un sueño. El sueño simplemente se trataba, ya había pasado los 6 meses, ya había cumplido. Yo ya había cumplido con lo que se iba a hacer, ya había cumplido. Pero después, como casi 1 año después, yo tuve un sueño donde el sueño simplemente era, mándale dinero, ayúdalo. Y yo tuve el impulso de hacerlo, pero no lo hice. Ya es un sueño. Yo ya cumplí. Es que cuando uno dice, yo ya cumplí, ¿eh? Después de eso, no cumplí, después de eso se fueron casi todos los hermanos que habían quedado. Casi todos, no todos, pero casi todos. Y yo sabía, pero el Señor me dijo en sueños, me habló en sueños. Pero lo que quiero decirte es que cuando Dios te muestra, te quiere ayudar. Jamás te muestra algo Dios para quitarte, nunca. Te muestra para ayudarte. Entonces, dice que fue impedido de hablar la palabra en Asia. Después quisieron ir a Bitinia y fueron impedidos. El Espíritu de Jesús no los permitió. Pero dice que después se le muestra a Pablo una visión. Y entonces cuando se le muestra a Pablo la visión, dice que él entendió. Porque aquel varón macedonio le decía, ayúdanos. Le suplicaba, ven y ayúdanos. Dice que cuando tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a ir para allá. ¿Por qué? Porque a Pablo se le mostró. Voy a repetir el punto. ¿Cuántos queremos ser liberados como Pablo fue liberado de la cárcel de Filipos? Así, con un terremoto, hermano. Así, las puertas se abren, las cadenas se caen, soy libre y me pongo a danzar y a alabar y salgo victorioso de una cárcel. Pero no es nomás por nomás, porque yo he mirado cristianos encarcelados que nunca salieron. Nunca salieron. Pero es que un día Dios les mostró. Un día Dios les dijo, mira, haz esto. Y pueden ser cosas sencillas. Bueno, sencillas a nosotros, pero
al que no tiene alguna dificultad enfocada en esa área, pero regularmente cuando Dios le habla a alguien es porque tiene una dificultad en esa área. Entonces cuando Dios te muestre, diga conmigo, cuando Dios me muestre, cuando Dios te muestre. Cuando hicimos la confraternidad, el culto en Birmingham, que no era ni confraternidad siquiera. Yo estaba aquí de este lado, estaba postrado adorando a Dios. Y Dios me habló, me dijo, haz una actividad para las iglesias de esta área. Me dijo, para Alabama, Tennessee, Georgia y Norte Carolina. Sí, eso fue un viernes aquí. Sábado temprano me fui a Birmingham a buscar lugar. Hicimos la actividad y Dios nos bendijo. Y Dios movió su mano, no se me olvida porque en esa ocasión yo di un cheque de $6,500 sin fondo. Sin fondo, hermano. No tenía fondo. Estaba el dinero, pero muchos hermanos llegaron ahí a pagar. Esa vez rentamos 56 cuartos esa vez. Entonces muchos hermanos llegaron a pagar ahí en efectivo, otros pagaron con cheque. La cosa es de que a la hora de pagar allá, yo pagué como $18,000 en efectivo, pero me faltaron $6,500. Entonces le hice un cheque por $6,500, pero ese cheque no iba a fondo. Dije, ese cheque va a rebotar de seguro. Va a rebotar, Dios sabrá lo que pase. Y no rebotó, simplemente pagué creo $33 que me cobraron porque el banco cubriera el cheque, pues, pero allá ni se dieron cuenta que el cheque no tenía fondos. El banco me dijo, nosotros lo pagamos, debes ese dinero y debes $33 porque te hicimos el favor. Yo estaba contentísimo, hermano. Yo estaba contentísimo, pero Dios obra. Y por supuesto en ese tiempo ese dinero era un dineral para ellos y para mí, porque no valía el dinero como vale ahora. Pero lo que quiero decirte es que yo necesito ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios yo dependo de la guianza de Dios. Cuando Dios me guía, me dijo, haz esto, amén. Me pongo en el propósito de Dios. Entonces cuando a Pablo se le mostró la visión, y miró a aquel hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Dice que se le mostró y él dijo, vamos para allá. Y ahí fue donde lo encarcelaron, pero Dios iba con ellos. Es que yo lo que quiero decirte es que Dios tiene poder para liberarte. Hermano, dice el poder para hacer un terremoto a tu favor y que salgas victorioso de tus cárceles. Pero chequea lo que haces antes. Chequea. Mira, yo un día me propuse a empezar a caminar más en amor que antes, porque lo necesito por eso, porque yo lo necesito. Pero ¿sabe una cosa? Mi economía cambió. Yo no lo hice por la economía. Yo no lo hice porque estuviera más próspero económicamente. Pero yo dije, no, tengo que caminar en amor. Por amor a la obra de Dios, por amor a los hermanos, por amor a que esto funcione, voy a caminar en amor. Y me esforcé. Y me costó. Y me hice nudo, hermano. Tengo que hacerlo. Y ni le había puesto atención yo. Si me pongo a recordar, un día les dije, la cuenta de cheques nunca subía de 10,000, 11,000, 9,000, 8,000, bajaba a 6,000, volvía a subir a 9,000, otra vez bajaba a 4,000, pues estamos todo el tiempo gastando. Pero cuando yo hice eso, ahora que pongo a recordarme que empecé a amar, oye, la cuenta se fue de volada para arriba. Mi economía se fue, ni me di abasto a mirar cómo la economía se iba para arriba. Y entonces cuando uno camina en amor, Dios hace milagros a tu favor. Por eso yo debo de hacer eso. Yo quiero una liberación como la de Pablo, pero para esa liberación tengo que seguir la guianza del Espíritu. Le dijeron que no predicara en Asia, no predicó. El Espíritu de Jesús le impidió, no le permitió ir a Bitinia y no fue. Pero cuando Dios le mostró algo, entonces él fue. Dice el versículo 10 que estaba persuadido de que Dios lo había llamado para anunciar ahí el Evangelio. Una tercera cosa, Daniel 3:4. Daniel 3:4. Dice que Daniel 3:4 está la situación de los 3 jóvenes hebreos. Porque yo quiero decirte el día de hoy, mi hermano, que hay obras de poder de parte de Dios. Así como un ángel liberó a Pedro, así como una cárcel se abrió para Pablo, la cárcel de Filipos, también hubo 3 jóvenes hebreos que fueron liberados poderosamente.
Daniel 3:4 dice que el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahí estaba la idolatría. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiendo. El versículo 8 dice que se presentaron algunos de los caldeos y acusaron a los judíos. Versículo 9, hablaron y dijeron a Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Y entonces Dios está llevando a estos quizás, o está permitiendo que esos jóvenes hebreos vayan a una presión. Dice que le dijeron que estos judíos no se postraban, no adoraban a sus dioses. Y Herodes le dice, el versículo 15, les dice: ¿estás dispuestos ahora para que cuando oigas el sonido de la música, te postres y adores a la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. Y mire lo que dice Nabucodonosor: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Nabucodonosor era un magistrado o un hombre poderoso en la tierra, realmente poderoso. O sea, con Nabucodonosor no se jugaba. Básicamente lo que salía de su boca, eso se hacía. Aun cuando él tiene el sueño de ese árbol grande donde las aves hacen nido y las bestias de la tierra descansan a su sombra, cuando le dan la interpretación le dicen: tú, Nabucodonosor, eres ese árbol. Porque a quien tú quieres le das vida y a quien tú quieres no lo dejas vivir. Es decir, que Nabucodonosor tenía ese poder. Pero dice el versículo 16 que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede, diga conmigo, puede. Dice: puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Versículo 21. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros, todas sus ropas, a un horno de fuego ardiendo. Ahí estaba la ejecución. Y como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a los tres jóvenes hebreos. Dice que estos tres hombres cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo. Y entonces hay una intervención divina. Diga conmigo, intervención divina. Es que la intervención divina puede ser un milagro. Puede ser que te falte un riñón y de repente aparece un riñón nuevo ahí, hermano. Y no vaya a ser que estaban los dos y de repente desaparece uno. No quiero eso, pues. Yo quiero una obra de poder de Dios. Y entonces dice que esos tres hombres caen atados en el horno de fuego. Y cuando viene la intervención divina, dice el versículo 24, que el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a los altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y él respondió, miren lo que dijo Nabucodonosor. Dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Fíjense que la intervención divina de Dios. Si les suben un poquito al aire, hermanos, no, que no les dé frío a los hermanos. La intervención divina de parte de Dios. Un horno de fuego calentado excesivamente. Un tremendo problema en sus vidas. Y que viniera, como dice ahí, un hijo de los dioses a ayudarlos. Y que el fuego no tuviera poder sobre sus vidas. Hermano, eso es lo que queremos mirar. En la tierra puede haber fuego. Por eso usted y yo debemos de convencernos de que nosotros no nos regimos por los parámetros de la tierra. La tierra puede pasar dificultades. Mire, yo gracias a Dios he estado bien. Cuando llegue al cielo,
Si a mí me preguntan lo que Jesús le preguntó a sus discípulos, y les dijo, cuando los envié a predicar y no llevaron nada, ¿les faltó algo? ¿Qué dijeron los discípulos? Nada. Si cuando yo llegué al cielo, a mí me preguntan, cuando te mandé a predicar, ¿te faltó algo? Nada, Señor. Pero fíjese que cuando hubo la recesión del 2008, fue cuando yo más prosperé. Fue cuando yo miré, pero ahí sí se volteó la charola completamente para el otro lado. Completamente. Y entonces, realmente la iglesia del Señor no se rige por los parámetros humanos. El fuego que puede quemar a la gente del mundo no está para quemar a los hijos de Dios. Y ahí había 3 hombres echados al fuego, un cuarto que estaba con ellos ahí. El fuego dice que no tuvo daño alguno sobre ellos, porque dice el versículo 27, que los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos. Miren lo que dice, ni sobre sus cuerpos, ni sobre el cabello, ni sus mantos, y nada había sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Ese es el evangelio, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que puede hacer lo imposible sobre tu vida. Pero hay cosas que hay que hacer. ¿Qué hicieron estos? Bueno, si regresamos un poquito al versículo 3, dice que ellos lo primero que tuvieron fue disposición para servir a Dios. Diga conmigo, disposición. Dice Daniel 1:3, el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Entonces lo primero que tuvieron fue disposición para servir a Dios en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Diga conmigo, en todo lugar. Porque ellos podían decir, no, nosotros para servir en Judea, allá en Jerusalén, allá en nuestra tierra. Pero no, ellos tuvieron disposición de servirle a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Cuando Dios mira a alguien que tiene la disposición de servirle en todo tiempo y en todo lugar, hermano, seguramente va a mirar la mano de Dios sobre su vida. Pero si estoy esperando que todas las cosas me favorezcan, y no solamente que me favorezcan, sino que me convengan también, para que yo pueda servir a Dios, te tengo una mala noticia. Puede ser que el fuego te chamusque. Puede ser. Mire, si un tornado se llevara a mi casa, ¿sabe qué pensaría yo? Que Dios quiere que yo estrene. ¿Sabe que sí? Pero como sé que Dios cuida, también puede ser, espero que no, mis vecinos, yo bendigo a mis vecinos. Yo tengo buenos vecinos. Pero si se llevara la casa del vecino y la mía no, diría, gracias Señor, porque el fuego que quema a los del mundo, a mí no me quema. Pero yo bendigo a mis vecinos, yo tengo buenos vecinos. Borrachos como yo solos, pero tengo buenos vecinos. No, de veras tengo buenos vecinos. Usted no se puede robar algo de mi casa allá afuera porque mi vecino no. Por lo menos me va a decir. Yo tengo buenos vecinos. Son borrachos como yo solos, pero ponen su música, me la tengo en el oído aquí, hermano. A veces a los viernes llego de la iglesia o sábado y tienen grupo musical, hermano. Yo tratando de dormir con una bocina aquí en el oído, hermano, que está retumbando. Pero tengo buenos vecinos. Los soporto y que me soporten. Pero cuando pasa algo en el mundo y no me pasa a mí, Señor, gracias, Señor. Porque el fuego no me afecta a mí. Gracias, Señor, porque tú pones tu mano, Señor, sobre mi vida. Y entonces ellos lo que tuvieron fue disposición. Otra vez diga conmigo, disposición. Disposición para servir a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No solamente cuando les conviniera. Además, sigue diciendo ahí, sigue diciendo el versículo 7, que el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y entonces esta fue disposición a ser cambiado de nombre para poder servir a Dios en un reino diferente. Diga conmigo, para servir a Dios en un reino diferente. Con estos nombres ellos triunfarían en Babilonia. Estos eran los nombres con los que ellos triunfarían. Por eso yo tengo que estar dispuesto a servirle a Dios.
El nombre que me pongan. Belsasar, que fue el nombre que le pusieron a Daniel, era el nombre del dios de Nabucodonosor. Por eso Nabucodonosor decía Belsasar, como el nombre de mi Dios, decía. Pero fíjense, hermano, que ellos estaban dispuestos para servirle a Dios, estaban dispuestos a que les cambiaran de nombre para servir en un reino diferente, para servirle a Dios, no al diablo, a Dios en un reino diferente, ya no en el reino de Judea, ya no en el reino de Israel, en el reino de los babilonios, pero sirviéndoles ellos a Dios. Por eso, ¿qué poder tiene la disposición para servirle a Dios? Yo quiero servirte, Señor. A mí lo que me interesa es servirte. Eso es lo que yo quiero, servirte. Y si me pongan a lavar baños, yo quiero servirle a Dios. ¿O usted cree que el que predica va a recibir recompensa más grande que el que lava los baños? Es posible que el que lave los baños reciba recompensa más grande. Porque el que predica posiblemente le guste mucho el púlpito, pero no le guste allá. Pero si yo tengo disposición de servirle a Dios, lo que sea. Donde tú me pongas, Señor. Y entonces soy candidato a que cuando venga el fuego, a mí no me haga nada. Y que Dios envíe ayuda, tal vez a un desconocido, hermano. A un desconocido. Jesse Duplantis cuenta su experiencia de cuando él empezó a predicar. Se lanzó de evangelista a tiempo completo, hermano. Lo invitaron a predicar a una iglesia y predicó toda la semana, y cuando acabó de predicar le dieron un Dr. Pepper. Todavía lo tiene, dice, en su oficina. Esa fue la ofrenda que le dieron, un Dr. Pepper. Y lo saludaron, le dijeron, tienes que esforzarte y tienes que fajarte como buen soldado. Dice él, pues yo dije dentro de mí, pues por eso vine. Por eso vine, porque le estoy sirviendo a Dios. La cosa es de que se regresó, la gasolina no le alcanzó para llegar a su casa, se quedó tirado en la carretera y ahí llegó un desconocido que lo ayudó. Con su troca le jaló el carro a la gasolinería, le llenó el tanque de gasolina y dice que él fue a la basura a ver si encontraba algo de comer, el predicador. Y no exactamente la basura, sino que había unas palomitas que se habían quemado y la de la gasolinería las iba a echar a la basura. Y le dijo, ¿las vas a echar a la basura? Sí. ¿Me las puedes dar? Sí, si las quieres. Ten. Ya se puso a comer las palomitas. Pues no había comido todo el día, hermano. Y entonces aquel que lo ayudó, que era mal hablado, dice, ¿no has comido? No, ¿de dónde vienes? De predicar. ¿A dónde predicaste? En tal iglesia, en tal ciudad. Oh, a esa iglesia va mi esposa. Siempre me dice que vaya. No voy a ir a esa iglesia. No voy a ir a esa iglesia. Dice, a esa iglesia va mi esposa, dice. Y no te dieron la ofrenda, ¿no? ¿Cuántos días estuviste ahí? Una semana predicando. Y entonces le llenó el tanque de gasolina, le dijo que agarrara lo que quisiera de comer, bueno, lo bendijo. Dios usó a un desconocido. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque uno tiene disposición para servir a Dios. Disposición. Primero, disposición. Lo segundo, que me cambien de nombre. ¿Para qué? Para servir en un reino diferente, seguirle sirviendo a Dios, pero en un reino diferente. Donde Dios me lleve, ahí le voy a servir a Dios. Y entonces ahí ellos miraron la mano del Señor. Además de que estuvieron dispuestos a ser cambiados de nombre para servir a Dios en un reino diferente, dice el versículo 8, que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces, proponerse a no contaminarse con comidas que no van de acuerdo a nuestra fe. Eso fue lo que hicieron estos jóvenes hebreos. Disposición para servir a Dios, disposición a ser cambiados de nombre, hermano, y estar dispuestos a no contaminarse con las cosas del mundo. Y entonces cuando ellos tuvieron el problema de que los echaron al horno de fuego, Dios envió un ángel. Pero a mí se me hace que hay muchos cristianos que han caído al horno de fuego y el ángel nunca llegó, hermanos. Yo creo que el ángel nunca llegó. Y ni modo, pues se fueron y se hundieron y perdieron. Y el fuego los quemó. Porque la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en victoria. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos dando un tremendo testimonio en la tierra del poder de Dios. Pero hay cosas que antes tengo que hacer. Yo voy terminando. Y termino con ese versículo de Romanos que leímos. Romanos 8:28. Pero recuerde a Pedro. ¿Por qué el ángel lo sacó de la cárcel? ¿Sabe por qué?
porque él tuvo que doblar sus ideas. Señor, nunca he comido cosa inmunda. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Él tuvo que transformarse y mirar esa gloria que Dios estaba haciendo en la casa de Cornelio. Pablo y Silas, ellos tuvieron que aprender guianza de Dios. Por eso tengo que saber en qué lugar estoy. Diga conmigo, saber en qué lugar estoy. ¿Por qué a mí Dios me bendice? Porque a mí Dios me bendice. ¿Sabe por qué Dios me bendice? Porque estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Si yo digo, no, yo soy predicador y de cualquier manera Dios va a estar conmigo donde quiera que vaya y me voy a ir a una ciudad más grande donde haya más gente, hermano, más voy a tardar en irme que en regresar. Acabado, destruido. Pero como estoy en el lugar que Dios quiere que esté, Dios dice, aquí te voy a bendecir, aquí voy a abrir puertas de bendición, aquí vas a mirar mi mano. Y entonces aquí sigo. Aquí sigo. ¿Por qué? Porque es Dios el que me tiene en ese lugar. Por eso es que es bueno que estés en el lugar que Dios te quiere. Aún en el trabajo que Dios te quiere. Señor, llévame un trabajo donde yo pueda ser de bendición, Señor. Recuerdo aquel guardia que le daba tanto al hermano Trine para la cárcel. Dice que cuando él consiguió ese trabajo en la cárcel del condado, él le oraba a Dios un trabajo donde él pudiera ser de bendición. Y sí, fue de bendición. Una tremenda bendición. Y cuando tú buscas un trabajo donde puedes ser de bendición para otros, tal vez está lejos, tal vez no te gusta ese trabajo, pero estás buscando ser de bendición en ese lugar y estando en el lugar que Dios te quiere bendecir. Si estás en el lugar correcto, ¿qué malo puede pasar cuando estás en el lugar correcto? Nada. Pero si estoy yo en el lugar correcto, muchas cosas malas pueden pasar. No porque Dios me castigue, sino porque eso le abre puerta al diablo y el diablo toma ventaja sobre mi vida. Ahora, ese versículo de Romanos, pasa el grupo de alabanza. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo quiero estar en el propósito de Dios. Yo quiero estar en el propósito de Dios. Yo quiero decirle, Señor, yo sí quiero transformar mis pensamientos. Cuando tú me dices, ama, yo quiero amar. La puerta de bendición se abre, hermanos. Cuando Dios me dice, ama, la puerta de la salud se abre. Es donde encontramos salud, encontramos bendición. Es donde miramos la mano de Dios y Señor, gracias porque tú tienes victoria para nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Señor, que cada uno de nosotros busquemos, Señor, estar en el lugar correcto, buscar tu guianza. Señor, doblar nuestros pensamientos, dispuestos a servirte, ponernos bajo tu mano y decirte, aquí estamos, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y el honor y la alabanza. La gloria, el honor y la alabanza. Vamos a cantar una vez más, hombres de valor. Hombres de valor necesita Dios. Hombres que busquen honrar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, te bendigo. Señor, te adoro. Señor, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria. Quiero decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé cuál de esas cosas o en cuál de esas cosas Dios te ha hablado a ti. Yo no sé en cuál situación estás, pero todos tenemos el deseo de prosperar. Todos tenemos el deseo de salir adelante. Todos tenemos el deseo de que si estoy atado en una cárcel, llegue un ángel poderoso de Dios, se rompan las cadenas, la puerta se abra y salga libre yo. Si estoy como Pablo y Silas, ahí en un cepo, alabando a Dios, pero he buscado estar en el lugar que Dios quiere que esté. He buscado estar en el lugar correcto, caminar en la guianza de Dios. Un terremoto de cualquier índole puede pasar, que se abra la puerta y que yo salga en victoria. Aún si caigo al fuego, Dios es poderoso para estar conmigo. Y
y para que ese poder de destrucción no tenga efecto sobre mi vida. Al contrario, de purificación y de bendición. Sí, Señor. ¿Quién irá abriendo camino? ¿Qué si le yo, Señor? Yo, Señor, quiero hacerlo con pautas de amor para la humanidad. Decláralo. ¿Quién irá? Yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Para tu gloria, usa para tu gloria, Señor, que seamos un testimonio, Señor, un testimonio para tu gloria. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Señor, aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar con pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, yo asumo ese reto. Completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Declara al hombre de valor y únete a decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, Señor, entrando a tu propósito, caminando a tu propósito. Todo trabaja para bien, para los que son llamados propósito de Él. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la gloria. Unos días ves, hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Señor, te adoramos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Señor, gracias por tu grande misericordia. Gracias porque estamos en tu propósito. Busquemos caminar en el propósito de Dios.